Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de All You Need Is Love desde el estudio 125 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH de lunes a viernes 11 de la mañana. ¿Qué pasaría si la Tierra fuera plana? Imaginemos que la Tierra es un disco gigante flotando en el espacio, como propone alguna gente loca. Bueno, lo primero que pasaría es que la gravedad se volvería completamente loca, igual que a la gente a la que se le ocurren estas cuestiones. Porque la gravedad en una Tierra plana, en vez de tirarte hacia abajo, como siempre, como estamos acostumbrados, te tiraría hacia el centro del planeta. O sea, todo el rato empujándote como si fueras una canica en un embudo. ¿Se han dado cuenta que cuando uno hace girar una canica, de hecho hay un típico experimento en el MIM que es muy ilustrador de esto, como de la fuerza centrífuga, uno tira la canica y claro, cada vez se va yendo más hacia el centro hasta caer por este hoyito? Eso mismo nos pasaría a nosotros, empujándonos siempre hasta la mitad del planeta. Esto significa que todos los océanos escurrirían hacia el centro de la Tierra entonces, dejando los bordes 100% secos. En una de esas, de hecho, Chile o Japón serían desiertos áridos, mientras que el centro del planeta sería pura agua. Además, las 4 estaciones del año, como las conocemos, desaparecerían por completo, se desordenaría el clima. ¿Quién sabe cuándo llovería? ¿Quién sabe cuándo habría un sol infernal? ¿Y cómo sabemos que la Tierra no es plana? Bueno, hace más de 2000 años, un griego que se llamaba Erastótenes ya lo había calculado de manera brillante. Notó que al mediodía, en Alejandría, los palos verticales hacían sombra, pero en Asuán, que era otra localidad 800 kilómetros al sur de Alejandría, los palos no hacían sombra, sino que de alguna manera ese dato lo pudo ayudar a calcular no solamente que la Tierra es redonda, sino que también su tamaño. Una persona muy inteligente, muy adelantada. Hoy muchas instituciones geodésicas mundiales han confirmado que la Tierra es un geoide, o sea, una esfera, pero como media machucada por los lados, en particular en los polos, como una pelota desinflada. ¿Y por qué digo que es una locura? Bueno, que la Tierra es plana. Bueno, es fácil, porque comprobarlo basta con ir a la playa y mirar un barco alejándose. Te vas a dar cuenta que primero desaparece el casco, después las velas, va como hundiéndose hasta desaparecer. En cambio, si la Tierra fuera plana, sí, también desaparecería eventualmente, pero este barco no se hundiría en el horizonte. Eso pasa porque la Tierra es redonda. O también los eclipses lunares. Vivimos ya algunos acá en Chile. La sombra que vemos de la Tierra siempre es redonda, sin importar el ángulo. Y solamente algo redondo puede proyectar una sombra que siempre es circular. A menos que creas que los eclipses son una simulación, bueno, ahí eso harina de otro costal. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, esa es la idea de esta sección, tus 5, 10, 15 segundos de fama. ¿Cuántos segundos deberíamos darle a los niños y niñas de All You Need Is Love que comentan? Pongámosle 15 segundos de fama. Sí, 15 segundos de fama. Ahí abajo de hecho está el código QR, tú lo escaneas con tu celular y te lleva a un mundo de curiosidades en las redes sociales, @Santiago Televisión, que es stgo.tv, @Radio USACH, @Diario USACH y @USACH Oficial. ¿Cuál es la idea de eso? Revisar comentarios como los que vamos a ver ahora, porque estábamos preguntando cómo será el Chile del futuro, y esto es lo que nos dijeron ustedes. Oye, con el cambio climático, comenta alguien, siento que está difícil que el mundo llegue al 2050. De hecho, era parte de lo que nos comentaba también nuestra entrevistada, que imaginaron ahí en el Consejo de Ciencia y Tecnología, que de alguna manera asesoran al Ministerio de Ciencia, y nos contaba que ahí en ese consejo imaginaron como 2 escenarios, ¿no? Para el 2050. Uno fantástico, todos felices de las manos, avanzamos, progreso, enfrentamos el cambio climático, en fin. Y el otro, mucho más terrible, y lamentablemente el escenario malo está mucho más cerca también de nuestra realidad, que es una democracia corrompida, donde el Estado no participa, el cambio climático se nos va de las manos, etc. ¿Qué más comentan aquí? ¿Hay más escenarios buenos que malos, acaso? Bueno, de hecho no, eso es lo que acabo de decir. La verdad es que el futuro es un poco pesimista, diría yo, en el sentido de que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora,
el futuro no va a ser muy bondadoso con nosotros. La gracia de tomar acción ahora, por ejemplo con el cambio climático, por ejemplo con las elecciones y la democracia, qué sé yo, es tratar de que la cosa cambie a futuro. Pero si seguimos haciendo todo igual, probablemente nos vamos a ir por el camino equivocado. Va a estar hundido bajo el agua, comenta otra persona de Chile. Y yo me acuerdo que por ahí por el 2000, 2010, Nat Geo de hecho se hizo polémica y harta gente se asustó porque generaron como unas simulaciones de tsunamis que podrían afectar a Chile eventualmente. Creo que eran unas imágenes en 3D que mostraban Viña del Mar siendo arrasada por olas gigantes. Ya. No sé si eso vaya a pasar, la verdad. Pero todo lo demás, problemas con el cambio climático, nuestra democracia y una ausencia del Estado, eso es un poquito más realista. Las olas gigantes quizás todavía van a esperar. Ahí están las redes sociales entonces, para que escanees el QR o bien nos sigas. USACH Oficial, Diario USACH, Radio USACH y Santiago Televisión. Sigamos con más. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? En poquito va a ser el día sin tabaco o contra el tabaquismo, como sea que le quieran poner. Vamos a hablar justamente de esto, del cigarro, fumar. De hecho, hace poco salió una ley con los vapeadores que analoga de alguna manera y suele ser los vapeos como alternativa también para muchas personas que fuman cigarros. De esto vamos a hablar con Javiera Molina, investigadora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo. Javiera, ¿cómo estás? Nuestro público virtual te da un aplauso. Gracias por estar con nosotros aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Oye, Javiera, ¿cuánta gente en Chile fuma, pero digamos en categoría de tabaquismo? Sí, según la última encuesta nacional de salud, que es la información que tenemos más actualizada hasta el momento, del 2016, es un 33%, siendo uno de los países que más fuma en la región de las Américas. Eso es un 33% de personas que tienen una dependencia fisiológica con el cigarro, o sea, un tercio de la población, o tienen derechamente una adicción, tabaquismo. Sí, igual nosotros tenemos, se hace como una categorización según la adicción. Efectivamente los que fuman hay una especie de adicción, pero está categorizada. Y dentro de ese total, de ese 30%, un tercio se considera como una adicción alta al tabaquismo, es decir, que se levantan y fuman su primer cigarro en la primera hora al despertarse. ¿Cuál es el problema de esto, Javiera? Aparte, digamos, de lo que nos han dicho siempre, los pulmones, obviamente nos hace muy mal a nosotros, pero también hay un enfoque, entiendo yo, cuando se habla del consumo de droga y su manejo, como de reducción de riesgo. Es decir, si vas a consumir cigarro, infórmate, estas son las formas en las que podrías reducirlo. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque los pulmones ya lo sabemos mucho, pero supongo que hay otros impactos también en nuestra vida. Sí, efectivamente, la evidencia ha demostrado que muy consistentemente que no solamente es un factor de riesgo para generar cáncer de pulmón, sino otros tipos de cáncer de tráquea, de laringe, de vejiga, entre otros. Entonces, la verdad es que no solamente hay un daño pulmonar por los tóxicos, sino también a otras partes del cuerpo. Y como, sin ir más lejos, inclusive puede afectar a otras enfermedades que no son crónicas. Vimos que las personas que tenían antecedentes de tabaquismo para la pandemia tenían un curso de gravedad del COVID mucho, mucho mayor, por ejemplo. Entonces, la verdad es que no solamente es la afectación al cáncer de pulmón como tal, que es lo que históricamente nosotros hemos conocido, sino también hay otras enfermedades, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también es otra enfermedad respiratoria crónica, que también se ve exacerbada por el consumo o inclusive lo podría generar. ¿Hay alguna diferencia? Asumo que sí, y el cigarro tiene como harta más basura, por decirlo en términos vulgares, pero entre el cigarro y el tabaco, porque dentro de esta cifra del 33% y uno ve en la calle, se reparte harto también entre gente que fuma cigarro y ahora ha ido apareciendo cada vez más aquellos que enrolan sus propios cigarros, sus propios tabacos, digamos. Sí, efectivamente. Se ha visto ese comportamiento, dado que en algunos casos puede ser más económico hacerse el tabaco enrolado de alguna manera, sigue siendo menos que las personas que consumen el tabaco ya listos, es decir, compran el cigarrillo, compran la cajetilla. De igual forma siguen siendo los dos tóxicos para el cuerpo de la salud humana, y lo que hemos observado también es que, claro, efectivamente dicen es más natural, pero sin embargo sigue teniendo nicotina, sigue teniendo los efectos nocivos al ser humano.
Es divertido sí que en esta frase del es más natural, que como tú dices, sigue habiendo combustión, sigo dañándome los pulmones, o sea, mejor sería estar respirando aire en realidad, pero algo de cierto hay, en el sentido de que lo más terrible que tiene el cigarro, que es el alquitrán, y no sé, ahí tú me podrás especificar, no lo tiene el tabaco. ¿Qué es lo que tiene el cigarro generalmente que al hacerse un tabaco no aparece, aparte del alquitrán? Porque entiendo que hay harto otras como aditivos que se le echan como para que pegue bien el tabaco. Exacto. Exacto, y también hay más que solamente como para que directamente como que se forme el cigarro como tal, sino también hay otros aditivos que lo hacen hacer más adictivos, tales como por ejemplo el mentol. El mentol es muy usado por mujeres jóvenes y es algo que no se ha regularizado de parte de las políticas Los públicas. famosos clic. Y los clics efectivamente dicen, no, es que en el fondo tiene como un filtro y tiene mejor sabor, y eso mismo que uno piensa y como según el marketing que hacen es como, no, va a ser menos efecto nocivo, al final lo que te está haciendo es aumentando la adicción porque tiene sabores que son atractivos para las personas y eso tampoco está regulado. Se observa que hay estudios que es mejor, o sea que este uso de aditivos y de sabores aumentan la adicción. Oye, Javier, y según lo que has visto, no sé si directamente con pacientes o la data, pero ¿qué tan difícil es dejar de fumar? Alguien que se lo propone, yo creo que hay una pregunta como con dos vertientes. Una, hay varias formas, entonces hay algunos que dejan de fumar de un día para otro y otros que lo van haciendo progresivamente, entonces me gustaría explorar por ahí. Pero también como los efectos, ¿qué es lo que uno empieza a sentir? Porque el cigarro está súper normalizado, pero he escuchado a varios expertos en adicciones que es más difícil dejar de fumar cigarro de repente que dejar de tomar copete o dejar de fumar marihuana, por decirte algo. No sé si estoy en lo correcto, pero es como para dimensionar de alguna manera lo complicado que es dejar el cigarro. Sí, lo que pasa es que la acción que tiene el sistema nervioso central, el cigarro, la nicotina como tal, produce ese comportamiento adictivo y muchas veces cuando nosotros vamos a preguntar a la población fumadora si conoce los riesgos, si quiere dejar de fumar inclusive, o sea, todos van a conocer los riesgos y yo creo que eso es un poco como porque no solamente el mostrar y el educar sirve, sino también hay que llegar a hacer intervenciones mucho más oportunas, más completas, ofreciendo algún tipo de tratamiento farmacológico, no farmacológico, mejorando el acceso a estos. Entonces, claro, efectivamente la población, hay personas, y yo creo que todos conocemos a alguien que dejó de fumar así ya un día para otro, pero hay otros que directamente no pueden y tiene que ser un cambio gradual, tiene que ser con un apoyo profesional, y esa es la mayoría de los casos. De hecho, han habido personas que, y también me imagino que aquí lo han escuchado, de personas que han tenido familiares que han muerto por cáncer de pulmón, luego siguen fumando, o que la persona tuvo un accidente cerebrovascular, por ejemplo, que también se ha visto que también el fumar tiene un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, y teniendo ese antecedente familiar cercano, sigue fumando. Entonces, la verdad es que tiene que ser obviamente un tratamiento muy personalizado, guiado por un profesional, pero también siempre comento como muy apoyado también por las redes de apoyo. O sea, no solamente decir, bueno, voy a dejar de fumar porque, ¿qué es lo que pasa? No sé si esto del fumador social. Se ha visto, según la evidencia, que las personas cuando, claro, se juntan y ven a otra persona fumando, y esa persona quizás no fuma en la semana, pero ve a su amigo fumando, claro, le dan ganas de fumar. O inclusive, esto pasa inclusive en la tele, o sea, las personas estas teleseries que muestran a personas fumando y que en algún momento también están altamente financiados por las tabacaleras, generan esa intención de fumar, ver a otras personas fumar. Entonces, también es súper importante poder como contarles a su red de apoyo, sus familiares, sus amigos, los que se junten como, hoy estoy dejando de fumar, me gustaría que no fumaran al frente mío, porque eso también de alguna manera genera las ganas de fumar. Oye, me llamó la atención que mencionaste, hay medicamentos, entonces fármacos también que se usan, aquellos que están abandonando el cigarro. ¿Cuál es? No estoy haciendo una invitación a que la gente lo vaya a comprar, pero ¿cuál es el efecto que tiene? ¿Cómo ayuda? Porque muchas veces uno tiene la idea de que dejar de consumir cualquier sustancia es casi que un acto, digamos, de voluntad, que lo es, pero no sabía que habían también fármacos que te pueden ayudar con los síntomas, supongo, de la abstinencia. Sí, hay unos que son como que hay dos grupos de medicamentos, uno que es de terapia de reemplazo de nicotina y también hay algunos como parches donde se libera nicotina, de alguna manera es como menos dañino, pero
reemplaza esta adicción a la nicotina. Entonces se recibe la nicotina de una manera un poco más o menos dañina, más que decirle más saludable, porque igual sigue siendo de alguna manera dañino. Y lo otro, que son los que no tienen nicotina y que actúan también sobre el sistema nervioso central, que es la vareniciclina y el bupropión, que actúan un poco bloqueando la adicción a nivel cerebral del cigarro. Entonces son medicamentos que ayudan como a disminuir esta ansiedad y como estos síntomas de abstinencia, porque al final, al ser una adicción, como cualquier droga, si lo dejas de un momento a otro, las personas se empiezan a sentir mal, de mal humor, ansiosas, empiezan a buscar otro tipo de drogas también inclusive. Entonces, como muy relacionado con lo que les comentaba, dependiendo de los niveles de adicción, es lo que se decide de parte del médico de dar o no algún tratamiento farmacológico. Y eso también destacar, porque no siempre la indicación es un tratamiento farmacológico. También puede haber y decir como, bueno, podemos hacer algún apoyo con psicólogo, que puede hacer alguna terapia para ver por qué está fumando y cuáles son las causas también de esa adicción. Oye, Javiera, te habrás dado cuenta que en este programa tenemos preguntas muy fascinantes, pero también tenemos juegos. Y un juego que quiero sacar ahora es el juego de la pecera, que lo tengo aquí atrás. Tú me dirás cómo podemos conectar el juego con el tabaquismo. Bueno, muy fácil. Cada uno de los papelitos que hay aquí en esta pecera tiene frases reduccionistas, quizás medio provocadoras, relacionadas con el tabaquismo y todo lo que estamos conversando. Son cosas que deberían estar en tu área de tu especialidad, así que no te preocupes. Yo lo voy a sacar y si es que es una barbaridad lo que leo, tú me corriges y desarrollas por qué estoy equivocado, por qué la frase, digamos, está equivocada. Si es que la frase es correcta, lo mismo, la desarrollas y me explicas por qué está en lo correcto. ¿Te parece que saquemos un papelito aquí para profundizar? Ya, vamos a sacar entonces, estamos conversando con Javiera Molina, investigadora del Centro de Epidemiología Política de Salud, UDD. Tenemos el papelito de la pecera que dice lo siguiente: vapear es mejor que fumar. ¿Qué dice la experta? Las dos cosas son malas. Las dos cosas son dañinas y de hecho las personas que vapean también se han visto que inician el hábito de tabaquismo. O sea, una cosa no quita la otra y los dos son dañinos y tienen tóxico para el sistema respiratorio y para la salud. Ahora, para ser claro, Javiera, ¿es igual de dañino vapear que la combustión? ¿Son iguales de dañinos? Ahí hay que diferenciar porque hay algunos vapeadores que usan combustión. Así que también hay que tener ojo con eso, y hay otros que no tienen combustión, pero sí el hecho de que caliente un tóxico, más allá que no se queme, que no combustione, igual genera liberación de tóxicos para las vías respiratorias. Entonces son igual de tóxicos. ¿Y hay gente a la que le sirve cambiarse al vapeador para o bajar su consumo o abandonarlo? Hay una mala concepción al respecto de eso porque la evidencia dice lo contrario, dice que no serviría, no hay estudios concluyentes que demuestren que sirva vapear para dejar de fumar. Como les comentaba, hay unos que inclusive terminan usando los dos y es doble ingesta tóxica. Claro, porque me lleva esto a alguna conversación que tenía con una diabetóloga en otro momento, en aquel con tabaquismo, pero hablábamos sobre los endulzantes, la sucralosa, stevia, etcétera, y me decía, no, son igual de malos que el azúcar porque generan la misma sensación de que yo estoy comiendo algo dulce, dopamina, entonces es un ciclo, una bola de nieve, pero yo le decía también, o sea, si los ponemos frente a frente, obviamente el azúcar genera mucho más daños que el endulzante, ¿no? Y me decía, sí, lo mismo. Acá pasa como lo mismo, es como que el vapeo, o sea, no, yo creo que no es incomparable fumar alquitrán con nicotina y con toda la basura que trae un cigarro, un Camel, así de esos tradicionales, fuerte, con una vapeadora. El tema es que muchas veces me pasa a mí que la gente como que cree que hay una panacea en el vapeo y a veces termina hasta consumiendo más nicotina con los vapeadores que con lo que consumía antes combustionando, ¿no? Exacto. Y también el tema de los vapeadores es algo relativamente nuevo para la ciencia. Nosotros para poder definir si algo es nocivo, ya lo hemos estado viendo, pero no sabemos quizás a largo plazo inclusive que podría ser más dañino que los mismos tabacos. Pasa que faltan años para poder tener esa evidencia, pero sí lo bueno es que ya se han ido tomando algunas decisiones respecto al consumo de los vapeadores y de los cigarros electrónicos, pero efectivamente, o sea, con la evidencia actual no podemos decir que hace bien. Se observa que hay menos tóxicos involucrados, pero no podríamos definir que esto a largo plazo, o sea,
en Estados Unidos, sin ir más lejos, han habido brotes de síndrome respiratorio graves asociados al consumo masivo de cigarro electrónico. Entonces, también es discutible. Yo creo que es un poco también lo que mencionaba y ejemplificaba la diabetóloga con el azúcar y la sucralosa. Oye, Javiera, en el tiempo que llevas trabajando el tema de tabaquismo y a nivel también epidemiológico de las cifras, ¿has visto que hay un cambio en quiénes consumen el cigarro? Porque una duda que me surge a mí ahora cada vez que paso por afuera, no sé, colegios, liceos, es que a diferencia de cuando yo iba en el colegio / liceo, que era como casi que los chicos cool fumaban cigarro al salir de... que está muy mal por lo demás, no lo hagan, pero está como eso instalado. Ahora, ¿los jóvenes fuman menos? ¿Fuman más? ¿A qué edad la gente está entrando? ¿Ha cambiado eso? Sí, respondiendo a tu primera pregunta, si ha cambiado el comportamiento, efectivamente sí. Antiguamente el fumar era solamente algo asociado que los hombres podían hacer, de hecho era mal visto que las mujeres fumaban, y ha ido como cambiando esto. Cada vez la mujer fuma más, la mujer joven también, pero estamos hablando joven de mayores de, bueno, sí, yo tengo 30, así que me considero también joven, mayores de 20, 25, pero sí algo interesante que hemos observado con los adolescentes de, digamos, que los que van al colegio, y ahí tenemos datos que han hecho desde el SENDA, en donde se ha observado una disminución del consumo de tabaco, efectivamente, y creo que esas son muy buenas noticias también relacionadas con la ley que se aplicó en 2013 para la prohibición de consumo de tabaco, obviamente en zonas, en colegios, en recintos deportivos, la restricción en no poder fumar en zonas cerradas o en semicerradas. Y creo que también son efectos que han generado de adolescentes o personas que han nacido post esta nueva ley del 2013. Y sin ir más lejos, según los datos en el 2005, teníamos que el 15% de la población de adolescentes fumaba, y ahora actualmente el último dato que tenemos del año 2023 es el 1,3%. Entonces, la verdad es que haya bajado 14 puntos porcentuales en más de 10 años en jóvenes, creo que es un gran triunfo para las políticas públicas de salud, los jóvenes que están optando por una vida más saludable también, en general. Eso se ha visto también inclusive con el alcohol. Lo que llama la atención, sí, o al menos la última noticia que vi este estudio, no me acuerdo si fue, sí, del SENDA, de hecho, mira, acá estoy viéndolo, el 15º o 15 estudio de drogas en población escolar, es que claro, baja el consumo de alcohol, de tabaco, se estabiliza el de marihuana, pero suben las drogas más duras, está subiendo el consumo de cocaína o tusi, entonces pareciera que se abandona lo que antes era tendencia y ahora están agarrando sus propios productos, digamos. Efectivamente, lamentablemente se ha visto el aumento de consumo de otro tipo de drogas. Eso no es un aumento tan alto como la disminución del alcohol, sí, pero tiene que ver también con el acceso a ese tipo de drogas que antes quizás en Chile no existía el acceso, y hoy en día sí hay. Y la verdad que también es algo que hay que preocuparse. Son drogas que son mucho más adictivas y más nocivas, que pueden llevar a la muerte instantánea. Javiera Molina, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro público virtual te aplaude. Investigadora del Centro de Epidemiología, Políticas de Salud, UDD. Un abrazo grande, que estés muy bien. Gracias, que estén bien, chao. Seguimos con más entonces. All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Te caíste y uno, ¿qué es lo que hace? Parche curita, ¿o no? Pero en la antigüedad no existía el parche curita tan fácil, pues la gasa, el parche león, ¿eh? No eran cuestiones comunes en la antigüedad. ¿Cómo curaban heridas en la antigüedad? Viajemos en el tiempo, porque los tratamientos naturales hechos por los antiguos egipcios podrían ser como el primer antecedente de la curación de heridas. Ellos usaban miel, barro, extractos de plantas para tratar heridas. El papiro de Ebers, de hecho, que es de 1550 a.C., describe el uso de miel, así como otros remedios naturales en el tratamiento de heridas, justamente por parte de los egipcios. El mismo papiro es uno de los textos médicos más antiguos, por cierto, que documenta tratamientos para diversas dolencias, incluyendo heridas. Y la medicina egipcia combinaba entonces tratamientos físicos, como los que te acabo de describir, con también rituales, plegarias, reflejando entonces una integración de prácticas médicas, como la física que yo te decía, ¿no? El uso de miel y otros remedios,
también con creencias religiosas, rituales y plegarias. Es decir, era como un pack entre un poco de oraciones y barro que te echo en la herida. Ojalá se te curara de alguna manera el problema que tenías. Hipócrates y Galeno llegó tiempo después y de alguna manera sentó las bases de lo que hoy día conocemos como medicina. No por nada los médicos hacen el juramento hipocrático, ¿no? Gracias al señor Hipócrates. No por nada los médicos de la época antigua también se les dice galenos, bueno, por el señor aquí que le acabo de mencionar, un médico romano. Hipócrates, ¿qué es lo que hizo? Promovió la limpieza de las heridas y usó vino y vinagre también como antisépticos. Es decir, ya paremos con esta cuestión de los barros y las tierras. Mejor limpiemos primero la zona. Galeno, de hecho, que es un médico romano, utilizaba vino para limpiar las heridas a sus propiedades antisépticas. En la Edad Media hubo, eso sí, un retroceso por las creencias religiosas. La medicina en Europa fue fuertemente afectada por lo que decían las creencias de la época, lo que limitó el avance en las prácticas médicas. La higiene también era deficiente por lo mismo y se empezaron a aplicar, en cambio, brebajes a base de grasa animal. Volvimos a las hierbas, se mantuvo el uso de vinagre también en las heridas, se cauterizaba de hecho para sellar, como en vez de los puntos modernos, se cauterizaba en esa época con hierro caliente para prevenir infecciones, así como los chanchos le hacen una marca en el trasero, bueno, pero las heridas con hierro caliente las iban cerrando. De hecho, los cirujanos de guerra de la época, un cirujano francés que se llama Ambroise Paré, él innovó en el tratamiento de heridas de guerra porque en vez de ocupar un fierro, ocupaba aceite hirviendo para cauterizar. Estamos hablando en el siglo XVI, empleando en su lugar una mezcla de yema de huevos, aceite de rosas y trementina. Bueno, en la actualidad, menos mal que nos dejamos de fierros calientes, de aceite hirviendo y de barro en las heridas, porque la medicina moderna, gracias a distintos avances, ha llegado ya al uso de antisépticos, antibióticos. Joseph Lister fue el primer señor que en el siglo XIX introdujo, de hecho, el uso de antisépticos en cirugía, aplicando ácido carbólico para limpiar heridas y reducir infecciones. La curación avanzada, por supuesto, tecnología regenerativa, ya se está desarrollando terapias con células madre, bioimpresión 3D incluso para la regeneración de tejido, y actualmente el enfoque es holístico. El tratamiento de heridas considera no solamente la curación física, sino que también el manejo del dolor, la estética de la cicatrización. Por supuesto que cicatrizar una herida con aceite hirviendo va a quedar mucho más feo que cicatrizarlo con puntos como se hace actualmente, y lo más importante, el bienestar mental del paciente, que probablemente en el pasado no era tan prioritario como ahora. Así avanza entonces la medicina, así avanza la curación de heridas en esta máquina del tiempo. Pausa y volvemos con más. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos, hay hielo. Yo me acuerdo siempre cuando hablo del hielo de este capítulo de Bob Esponja, no sé si ustedes lo vieron, donde... ¿quién era? Ahí ustedes los chiquillos en el Switch seguramente conocen el capítulo mejor que yo, pero me acuerdo que creo que Bob Esponja estaba metido como... Don Cangrejo estaba metido como en un rollo extraño y tuvo que guardar un cuerpo de una persona que estaba como desmayada en su refri. Y de repente llegan unos policías al crustáceo cascarudo y le dicen: Don Cangrejo quiere una bebida. Ah, sí, perfecto, no hay problema. Con hielo, por favor. Y se acuerda de Don Cangrejo que lo tiene guardado en el refri este cuerpo y le dice: no, el hielo es un mito, el hielo no existe. Bueno, en este caso el hielo es realidad. Lo confirmaron de hecho en una nueva estrella, una nueva investigación publicada en la revista Nature, realizada con observaciones del telescopio espacial James Webb, confirmó la presencia de hielo de agua cristalino en una estrella que está fuera de nuestro sistema solar. Fuera de nuestro sistema solar, o sea, demasiado lejos de nosotros. Ya se había encontrado agua congelada en otros objetos del sistema solar, por supuesto la Tierra, pero en otros objetos del sistema solar ya habíamos encontrado agua congelada, en planetas, por ejemplo, en cometas también habíamos encontrado agua congelada, pero esta es la primera vez que se encuentra hielo de agua fuera del sistema solar. Esta agua, que se encuentra en forma de hielo cristalino, mezclado con pequeñas partículas de polvo, es una forma similar al hielo que se ha encontrado en los anillos de Saturno, o en objetos congelados también en el cinturón de Kuiper. La estrella que orbita se llama, y un número largo acá, HD 181327, es un poco más masiva que el Sol, más caliente, muchísimo más joven, tiene de hecho tan solo 23 millones de años, lo cual es poco en comparación con los 5.000 millones de años que tiene nuestro Sol, y no se han detectado hasta ahora planetas en el sistema donde está esta estrella que les decía. Solamente este disco parecido al cinturón de Kuiper del sistema solar. Agua entonces congelada o hielo de agua
fue confirmado en una nueva estrella. Lo importante, fuera del sistema solar. Nunca habíamos encontrado hielo o agua congelada o agua cristalizada fuera de nuestro sistema solar y ahora se acaba de confirmar. Muy lejos de acá. Por supuesto que ese es el primer paso para la búsqueda de vida, para la búsqueda de habitabilidad, para entender cómo es la Tierra, para entender cómo es la atmósfera, para entender las distintas propiedades del planeta. Así que un paso en el camino correcto. Sigamos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Hay una normativa que está generando protestas en la calle, discusiones en noticiarios y tiene que ver directamente con los hospitales, centros clínicos y la pega de las matronas. Norma 150 se llama. ¿De qué se trata esta norma? Bueno, lo vamos a comentar con nuestra próxima invitada, que ya está acá en el estudio, María Paz Rebeco, matrona académica de la USACH. María Paz, ¿cómo estás? Nuestro público virtual te da un aplauso. Gracias por estar en el estudio. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Oye, María Paz, ponnos en contexto para alguien que no aprendió la tele el último mes. ¿Qué es esta norma 150 y qué efectos tiene? Mira, la norma 150 es del 2013, ¿sí? Es una norma más bien antigua que lo que hace es clasificar los hospitales en niveles. Baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad, ¿sí? Lo que conoceríamos quizás como un hospital, ¿cierto? En una zona rural, comunal, baja complejidad. Un hospital que es provincial, mediana y alta complejidad son los hospitales regionales, los que están, ¿cierto? Los que son como referentes a nivel nacional, ¿ya? Hoy día lo que se hizo fue un decreto, que es el 243, que viene a cambiar, ¿cierto?, esta norma y cambia la clasificación de los hospitales. La verdad es que el nombre sería hospitales primarios, secundarios y de tercer nivel, ¿sí? Pero igualmente ahora, con complejidad, ¿no? Exacto, el tercer nivel está como un hospital Salvador, por decir así. Exacto, sigue siendo muy, muy similar, ¿sí? Y de hecho lo que quiere en esta norma en el fondo, con esta resolución 243, es que los de primer nivel puedan tener mayor resolutividad, ¿sí? Lo cual es muy importante para el acceso a la salud a nivel nacional. ¿De primer nivel es como un CEFAM? Claro, pero más que un CEFAM, ¿sí? Porque un CEFAM no tiene atención de urgencias, por ejemplo, 24/7, no hay especialidades. Perfecto. ¿Ya? Entonces la idea es que haya mayor resolución en las zonas rurales o que están más aisladas del país. ¿Ya? Entonces la idea es que beneficie la norma. Pero cuando se realiza, ¿cierto?, esta nueva como reordenamiento, sucede que ahí creo que el tema más importante es el tema de las urgencias, ¿no? La 150 del 2013 decía que las urgencias estaban diferenciadas. Hoy tenemos en los hospitales de alta resolutividad, los que son tercer nivel. Lo grande. Claro, dos urgencias. La urgencia adulto, ¿cierto? También está pediátrico y también la urgencia gineco-obstétrica, que es una atención directa para las mujeres, ¿cierto? Tanto con afecciones ginecológicas como gestando, ¿cierto? Que es donde uno llega, uno ve las películas, urgencia, tengo que ir en el auto, va con el, y lo dejan ahí, pasa a la gineco-obstétrica. No pasa a la urgencia, digamos, con el que está fracturado. Exacto, para que sea más rápido, mayor resolutividad, y quienes trabajan ahí son expertos en el área, ¿sí? Ahora, en esta nueva resolución, ¿no? No dice, no especifica que estas urgencias siguen diferenciadas. ¿Sí? Entonces uno puede llegar a entender que las están juntando, ¿no? Entonces ahí viene el problema, donde decimos, pero ¿cómo vamos a tener la urgencia gineco-obstétrica ahora junto a la urgencia general? Eso va a retrasar la atención de las usuarias y también eso afecta mucho los derechos sexuales y reproductivos y la accesibilidad que sea en el momento oportuno, ¿sí? Entonces ahí se genera la discusión, ¿no? Y luego hay otras discusiones que tienen que ver más que nada con la diferenciación de camas del área ginecológica y médico-quirúrgica. Para explicarte un poquito, en el hospital hay una unidad... ¿Esto ya no es urgencia? No, ya no es urgencia, ahora pasamos a hospitalizado, ¿no? Acá ginecología tiene una unidad propia con camas para las pacientes ginecológicas y lo que se estaba hablando un poco era que ahora iban a pasar a estas camas como a ser parte de la unidad de médico quirúrgico, que más que nada está, ahí trabajan más las enfermeras, ¿sí? La verdad es que esto igual estaba así en la norma, en la 150, ¿sí? Entonces, es bueno que los hospitales tengan camas indiferenciadas, sí, cuando hay obviamente mucha población. COVID, y, lo que pasó, claro, de hecho. COVID, por ejemplo, necesitamos mover, ¿cierto?, a los usuarios. Y la verdad es que en términos de gestión está bien, ¿sí? El problema es que tienen que seguir siendo
¿quiénes atienden a estas usuarias? Matronas y matrones, ¿sí? Esto no lo toca la norma. La norma no dice que nosotras vamos a dejar de trabajar en nuestros espacios, pero pone en la palestra un tema que es muy importante, que tiene que ver con darle el lugar que corresponde a los derechos sexuales y reproductivos y a la matronería como tal, ¿sí? Como profesionales de la salud que somos expertas, ¿cierto?, en el cuidado de las mujeres y de las personas en diferentes unidades, y que la verdad es que tiene que seguir siendo así, porque gracias a eso también hemos tenido muy buenos indicadores a nivel nacional e internacional. Entonces, que se siga respetando esto es muy importante, ¿no? Oye, María Paz, dame como ejemplo hipotético, porque todavía esto no se ha puesto en marcha, pero imaginemos malos escenarios que podrían ocurrir donde se vulneren, por ejemplo, los derechos reproductivos. Lo mismo que tú estás advirtiendo que podría pasar, para que nos hagamos una idea, ¿cómo se podría llevar esto a la práctica y por qué pasaría sin las matronas? Mira, es bien compleja tu pregunta. Yo creo que el primer conflicto que hubo aquí quizás es que no existe hoy en día el cargo ocupado de la Dirección Nacional de Matronería. Sí, hubo, ¿cierto? Hubo una matrona a cargo, pero ya más o menos hace un año, quizás un poco más, no está este cargo. Entonces, no hay una asesora en el Ministerio de Salud que sea profesional matrona, ¿cierto? Y que pueda dar, ¿cierto?, estas recomendaciones en las mesas de trabajo. Entonces, lo que sucedió aquí es que no había una matrona, ¿cierto?, trabajando, y se pasó a llevar un poco la opinión del gremio, ¿no? Y de lo importante que es nuestra atención. Entonces, si no hubiesen, por ejemplo, urgencias diferenciadas, probablemente sería la atención no sería tan oportuna para las gestantes, ¿no? O sea, hoy en un país donde todavía tenemos listas de espera, donde las urgencias están colapsadas, tener una urgencia para toda la población, incluyendo a las personas gestantes, va a hacer que se retrase, ¿cierto?, su atención, ¿no? Y la verdad es que es un lujo que hoy tengamos las urgencias diferenciadas, ¿sí? También en derechos sexuales y reproductivos han habido muchas leyes. Por ejemplo, la ley Dominga, ¿cierto? La ley Mila, el proyecto de ley Adriana, que ojalá salga, ¿cierto?, prontamente, que también velan por estos derechos sexuales y reproductivos, y en los hospitales han tenido que implementar espacios para eso, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que viene con una pérdida reproductiva requiere un espacio para ella individual, que no tenga contacto con otras mujeres que están gestando, donde sus bebés están vivos, porque psicoemocionalmente es muy fuerte, ¿no? Entonces, es importante que existan esos espacios y que se sigan perpetuando, ¿no? Que se sigan diferenciando y que se les dé el lugar que corresponde y que merecen. No por las matronas, sino que por las mujeres, por las personas que se van a atender con nosotros. ¿Sí? Porque la pregunta que alguien haría acá, o un médico que está viendo, de repente podría decir, oye, pero si yo también sé sacar guagua. Claro. Pero mucho más que el parto mismo, entiendo yo, la pega a la matrona. Si podría por supuesto, y eso es muy importante porque, claro, está esta como la matrona es sacaguaguas, claro, ¿no? Y no, nuestro ámbito de trabajo es enorme. O sea, primero estamos al cuidado del ciclo vital de la mujer, y también no solo de la mujer hoy en día, sino que también adolescentes, hombres también, porque nuestro ámbito es, sí, ok, la obstetricia, la gestación, pero también la ginecología. Sí, también las infecciones de transmisión sexual, la anticoncepción. Por ejemplo, conozco a Profa, perfecto. ¿Sí? No sé cuál es el nombre de la sigla, tú lo conoces, pero ofrecen atención mucho más económica, con matronas, también ginecológica, pero he visto muchas mujeres que están yendo más a la matrona como para sus controles mensuales o como sea, semestrales, qué sé yo, a diferencia de antes que estaba muy instalado que era con el ginecólogo. Claro, sí. Mira, nosotras, yo siempre lo digo, somos las reinas de la fisiología, ¿no? Y el médico es el experto en la patología, en la enfermedad. Nosotras la idea es poder llevar un control, ¿cierto? Esto es muy salud familiar, ¿no? Como llevar un control de esta persona, ¿cierto? A lo largo de su vida sexual y reproductiva. Y cuando vemos que algo no anda bien, que hay una patología, detectarla a tiempo, ¿sí? Y derivarlo al especialista que corresponde. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una mujer que viene todos los años a hacerse su control ginecológico, yo le voy a mandar a hacer todos los chequeos preventivos, los exámenes, y si veo que algo anda mal, por ejemplo, veo una mamografía que no tiene un buen resultado, la derivo al ginecólogo para que él vea, ¿cierto?, cuál es la resolución de ese caso, ¿no? Pero la matrona es una profesional de salud que tiene esta autonomía, ¿no? Que puede, en el fondo, tener su consulta, atender ahí y ver, ¿cierto?, como que la salud sea el estándar, no la enfermedad. Claro. El médico más va a tratar, ¿cierto?, la enfermedad. Nosotras queremos mantener la salud y para eso hay que tener controles preventivos y también tratar a tiempo algunas cosas que la idea es que no lleguen a más, ¿no?
Oye, tú mencionabas que peligra el respeto, los derechos reproductivos de las mujeres que se puedan atender, digamos, con esta modificación. Pero anteriormente ya hemos tenido varias noticias de derechos reproductivos vulnerados, se ha hablado de violencia ginecobstétrica, etcétera, etcétera. Cuéntanos cómo no quiero decir suelen vulnerar porque no es tan frecuente, pero las veces que pasa, ¿cómo se vulneran los derechos reproductivos de las mujeres en este país y por qué? Mira, es un temazo, ¿no? La verdad es que es súper profundo el tema, porque el momento en que sucede la vulneración, primero hay que entender que una mujer que está en un proceso reproductivo, por ejemplo, gestando en una pérdida también puede ser, está muy vulnerable psicoemocionalmente, ¿sí? Tiene miedo, está asustada, ¿sí? Y va a confiar completamente en los profesionales de la salud, ¿no? Pero en un sistema que está colapsado, donde hay mucha carga asistencial, hay pocos recursos también, muchas veces los profesionales de la salud tienden a tener burnout. No sé si has escuchado esto. Entonces, claro, están quemados, ¿no? Sobrepasados con su trabajo y tienden un poco quizás a disociarse, ¿no? Como a no tener quizás como esta empatía, ¿cierto? Cuidado. Este cuidado, porque hay mucho cansancio también, ¿no? Entonces también la institución en el fondo no tiene las condiciones para que los profesionales puedan entregar esta calidad en la atención. Sí, porque en el fondo es calidad, en el fondo, el respeto, la confianza, la seguridad. Entonces muchas veces se pasan a llevar estos derechos sexuales y reproductivos y las mujeres quedan con una sensación amarga, ¿no? Quedan con estrés, muchas quedan con algún tipo de depresión postparto, estrés postraumático, ¿no? ¿Y por qué no se hablaba tanto? Porque también el tema... No quiero aquí echarme a nadie encima, ¿no? Pero el tema de una sociedad donde hay mucho machismo, ¿no? Muchas veces hace que se invisibilice la violencia hacia las mujeres. Entonces entramos hacia una violencia de género, ¿sí? Entonces se normaliza esta violencia de los derechos sexuales y reproductivos por el hecho de ser mujer. Ejemplos que se te ocurran de cosas que se normalizan, porque yo tengo uno que es bien escandaloso y yo creo que ha pasado, pero es como así como ya lo peor que puede pasar, que esta escena, insisto, no sé si ha pasado alguna vez, pero me lo han contado, como la pareja hombre pidiendo que le hagan más puntos a la mujer después del parto. Eso fue algo que yo leí en algún momento en un titular antiguo, en una nota antigua, insisto, no sé si pasó, pero eso ya es como el extremo, ¿no? Donde uno ya está hablando de un absurdo, sí, o sea, de violar. Muy machista, además. Muy machista, pero hay, supongo, cosas que normalizamos que son mucho más sutiles, que ocurren cotidianamente. Sí, por ejemplo, algo muy sutil, el consentimiento. ¿Sí? O sea, el cuerpo, la autonomía del cuerpo es muy importante, ¿no? Entonces, yo si voy a colocar algún medicamento, ¿sí? Te voy a colocar una vía venosa, voy a pasar algún medicamento, tengo que informarte qué es, para qué es, ¿cierto? Si te voy a tactar, ¿por qué te voy a tactar? Que estés de acuerdo. ¿Cierto? Que estés de acuerdo con que te tacte, darte las condiciones para eso, ¿sí? También es muy importante, por ejemplo, el tema del consentimiento de quién entra a mi parto, ¿no? O sea, sí, va a estar mi acompañante, de hecho la ley Mila dice que debe estar acompañada, pero muchas veces también entra... ¿quién va a atender el parto? Sí, pero también entran los estudiantes, más profesionales de la salud y tenemos a 10 personas en un box. Sí, y el parto, para que lo entiendas, es un momento muy íntimo. Sí, o sea, realmente es parte de nuestra vida sexual. Entonces se puede comprar incluso como a tener una relación sexual, parir. Claro. Sí, entonces sí. Estoy en un anfiteatro con 15 personas. Claro, entonces eso va calando una huella en la psique de las mujeres, ¿no? Entonces hay cosas que son muy sutiles que van, en el fondo, haciendo que la experiencia del parto no sea la más positiva. Amigas me comentan que de repente han ido al ginecólogo y el ginecólogo, yo digo ginecólogo, no sé si ginecóloga, ¿no? Pero el profesional de la ginecología, y le termina dando consejos a la pareja hombre, consejos de salud reproductiva, digamos, como hablándole a la otra persona en vez de dirigirse a la consultante. Sí, bueno, y también hay violencia ginecológica, ¿no? Que es un tema que no se ha hablado tanto como la obstétrica, pero en el fondo lo que va es la violencia en la atención hacia las mujeres, ¿sí? En contextos de salud, ¿no? Entonces, claro, muchas veces puede pasar, por ejemplo, que la atención no sea dirigida a esta persona, ¿no? Y eso también va no solamente a las mujeres, sino también a las personas. Nosotros también atendemos a todo el ámbito de LGBTIQ+, ¿no? Y es muy importante también conocer el contexto, ¿no? Es muy distinto que seas atendido por alguien que tenga conocimiento, ¿cierto? Que sepa lo que está tratando, a alguien que no, y que muchas veces por desconocimiento no tenga el mejor trato, ¿cierto? Con esta persona que quizás está, por ejemplo, en una transición de género o está en el descubrimiento de su sexualidad. Entonces es delicado, ¿no? Y nosotras las matronas estamos formadas para poder
entregar la mejor atención en derechos sexuales y reproductivos en todo su abanico, no solamente mujeres, ¿no? ¿Qué aprenden a todo esto en la carrera de obstetricia? ¿Hay también formación emocional, como psicología? Sí, Cuéntanos es súper importante. De hecho, hace poquito aquí en Lusach se hizo una reformulación de la malla. Y psicología es muy importante para poder entender la psique, ¿cierto?, del usuario al que vamos a atender. Nosotras no somos psicólogas, pero sí tenemos que tener nociones básicas. Y además de eso también hay algo súper importante que tiene que ver con el autocuidado. ¿Sí? Con el autocuidado también de tu propia salud mental. Nosotros, por ser profesionales de la salud, y esto es para todas las carreras, estamos bajo mucho estrés, ¿sí? Bajo mucha presión. Y muchas veces es eso lo que también nos lleva a no tomar o no tener las mejores conductas, ¿no? Entonces es muy importante como este cuidado personal para poder estar atentos, ¿cierto?, en el momento oportuno y no estar con burnout, con depresión, ¿cierto?, con otras afecciones de salud mental. A veces es sistémico al final. Es como, de hecho, me gustaba mucho la precisión que tú hacías de los cuidados que a veces no se dan por parte de médicos, incluso mismas matronas que están bajo un burnout, pero por esa razón, digamos, o sea, echarle la culpa un poquito al sistema y a la falta de profesionales, que es como lo que me pasa a veces con los profes también. Los profes de repente son incapaces de darle cuidado a sus alumnos, pero es porque hay un tal nivel de agobio, de carga laboral. Exacto. Entonces no es tanto de condenar a la persona, sí, quizás no estás haciendo la pega lo mejor posible, pero es por razones que escapan a ti, no es una cosa de voluntad. Sí. Y también lo importante es ser consciente de eso. Porque muchas veces lo invisibilizamos, ¿no? Y como que creemos que trabajar de esa manera es normal. Claro. Y lo hacemos por años. Y de repente nos vienen a decir, oye, está siendo violento, es súper fuerte. Sí. Entonces es importante ser consciente de que esto viene desde la sociedad civil. Son las personas, las mujeres las que están diciendo, por favor, hay un trato violento hacia nosotras. Necesitamos que esto de alguna forma cambie. Y las recomendaciones internacionales son claras y son desde hace mucho tiempo. Sí. De hecho, nosotros tenemos un manual que es en realidad una recomendación para el proceso de atención sexual y reproductiva, que es del 2008. Es muy antiguo y ahí está todo, ¿no? Pero que se llegue a implementar es muchas veces lo que cuesta, ¿sí? Oye, María Paz, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes, pero también hay juegos en este programa, como por ejemplo la ruleta que está aquí. Ya. Al tiro te pusiste nerviosa, me di cuenta. No te preocupes, cada uno de los colores de esta ruleta corresponde con una pregunta. Quería un niño, una niña, sobre embarazo, sobre matronas, sobre doctores, sobre lo que estamos hablando, básicamente. La idea es que, de hecho, tiremos la ruleta, y terminamos de explicar a la 1, a las 2 y a las 3. Estamos conversando con María Paz Rebeco, matrona y académica USACH. Como te digo, cada una de estas preguntas, una pregunta que quería un niño o una niña sobre el tema de la matronería. La idea es que la tomemos con la mayor seriedad posible y ahí tú la desarrollas según corresponda. Tuca, color magenta, vamos a decirlo, fucsia, no tengo idea. En esta oportunidad. Lila. Lila. Color lila, me dicen aquí en el oído. Sí, vamos con la pregunta color lila entonces, que es la siguiente para María Paz Rebeco. ¿El doctor sabe más que la matrona? Responde la experta. Bueno, la verdad es que médico estudia 7 años, ¿no? Como medicina general, y luego viene la especialidad, ¿sí? Que son 3 años más para ser gineco-obstetra, ¿sí? Nosotras somos matronas, estudiamos 5 años. Nosotras estudiamos por 5 años todo el ciclo sexual y reproductivo y todo lo que tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces es una especialidad, ¿sí? Entonces yo no podría decir si sabe más o menos, pero sí te puedo decir que cada uno tiene su rol. Sí, entonces médico va sí o sí a ver todas las patologías. Él puede hacer el control de una persona, una mujer sana, pero las patologías y la resolución de ellas, por ejemplo, en pabellones, en cirugía, tratamientos médicos, son de él. Y nosotras vamos, ¿cierto?, a ver, como te decía, la fisiología, y si hay algo que no corresponde, podemos tratarlo si es algo más bien básico, y luego si es mucho más profundo y requiere operación, cirugía, ¿cierto?, va a ir, ¿cierto?, un equipo médico. ¿Qué es lo que más me importa? Que siempre trabajamos en equipo. Sí, o sea, esto no es tú sabes más, yo sé más. Esto es cada uno en su rol y como equipo hacemos una dupla maravillosa. O sea, realmente nos necesitamos los unos a los otros para poder llevar a cabo toda la atención que requiere una persona. Y acá con esta, o sea, más que con la norma, con el ajuste que se le va a hacer a la norma 150, ¿saldrían las matronas entonces de algunos lugares, por ejemplo de la urgencia? ¿Se le pasaría esta pega a los ginecólogos o a enfermeras? Mira, eso no está descrito así, ¿sí? Ahora, es muy importante que sepan que el viernes, cuando salimos a marchar, esto tuvo muy buen resultado, ¿no? El ministerio y la ministra, ¿no? Jimena Aguilar, ella estaba muy abierta, ¿cierto?, al diálogo con el Colegio de Matronas y pudo salir humo blanco, ¿sí? En el fondo, esto que salió ahora, ¿cierto?, la norma 243, no iría.
Ya. No por ahora, hay que hacerle modificaciones que son precisamente las que las matronas estábamos diciendo, por favor, esto atenta contra los derechos sexuales y reproductivos, no, por favor, va, pero no. con modificaciones. Exacto, entonces las van a modificar, sí, junto con matronas y matrones, y luego de eso podría salir nuevamente. Así que fue revocada, sí, y esto no está pasando y no va a pasar. Sí, entonces eso para nosotras también es un gran alivio. De hecho, el viernes estábamos muy contentas por lo mismo, porque el ministerio tuvo una gran apertura hacia nuestra petición. Sí, y creo que salió es muy el presidente, lo vi de hecho hablar con las matronas. Salió el presidente, él ahora está también con su pareja, ¿no? A punto de parir. Él dijo que era un tema sensible también para él. Entonces salió a recibirnos, eso fue muy importante, esa visibilización de la importancia de nuestro rol, ¿no? De matronas y matrones. Así que por ahora eso no pasaría, tiene que hacerse las modificaciones y luego de eso vemos. María Parreco, matrona, académica también de la USACH, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro público virtual te da un aplauso. Buen tema de conversación y actualicemos cuando aparezca el decreto 243 nuevo. Perfecto. ¿Te parece? Ya, seguimos con más All You Need Is Love. Llegó la hora de decir adiós a la camita y tantos otros éxitos para despedir este programa. Estuvimos conversando varias cosas. De hecho, propuse la siguiente duda al iniciar el programa. ¿Qué pasaría si la Tierra fuera plana? Que no lo es, sabemos que es redonda. ¿Qué pasaría si la Tierra fuera plana? Puedes revivir esa reflexión en el canal de YouTube de Santiago Televisión. Una pista, se secarían los bordes, el centro del planeta estaría lleno de agua, sería innavegable, probablemente Chile estaría completamente seco, las 4 estaciones como las conocemos desaparecerían y más. Por lo mismo, la Tierra no es plana. Otras preguntas también que estuvimos viendo hoy día tenía que ver con el tabaquismo. Es más difícil dejar el cigarro que otras drogas como la marihuana o el alcohol. ¿Por qué? ¿Cuánta gente en Chile fuma cigarro? Un 33% se considera dependiente fisiológicamente de esta sustancia. Bueno, y recién estábamos hablando también sobre la matronería, la pega que hacen las matronas en nuestro país a propósito de un decreto reciente que se va a ajustar, que de alguna manera desordenaba la pega que hay en los hospitales, pero bueno, ya estaríamos ahí atentos a nuevas actualizaciones porque parece que se va a ordenar. Se acaba entonces All You Need Is Love y recuerda que las repeticiones las encuentras tú los fines de semana o bien por YouTube, Spotify, etcétera. Que estés muy bien. Chao, chao.